Hola, bienvenidos, saludos cordiales aquí en el canal del Senado de la República. Nos encontramos nuevamente en Profundidad de Campos para presentar a una senadora, a una mujer. ¿De qué zona? ¿Cuáles son sus características? Aquí está su ficha de presentación. Senadora Yasna Proboste Campillay, representante de la región de Atacama, militante del Partido Demócrata Cristiano, profesora de Educación Física y magíster en Administración Educacional. Con 55 años fue diputada y presidió el Senado en 2021. Actualmente integra las comisiones de Educación, Minería y Energía, además de Vivienda, Recursos Hídricos y Régimen Interior. Ya estamos listos para conversar con la senadora Yasna Proboste Campillay. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muy agradada de poder estar con usted. Realmente para mí un privilegio en momentos en donde hemos vivido estos días con tristeza, pero también con legítimo orgullo por toda su trayectoria periodística, una voz que para nosotros también nos marcó muchísimo. No quiero decir que desde la infancia, pero sí, efectivamente desde la infancia. Su voz fue muy importante, muy valiosa y realmente para mí es un privilegio que pueda estar junto a usted en esta entrevista, que usted me entreviste, siendo yo parte de aquellas miles de chilenas y chilenos que siempre encontramos en su voz una voz que representaba a tantos y a tantas. Y lo digo además en un momento como hoy, en donde hemos conocido declaraciones muy lamentables, Sergio, muy lamentables de una candidata presidencial, en donde se relativiza el tema de los derechos humanos, en donde se considera que era inevitable matar y realmente es algo que a uno le conmueve. Entonces, poder estar aquí junto a usted, que fue un testigo de esas horas tan difíciles, horas de tanto dolor. Yo me recuerdo que creo que fue ayer, que lo venía escuchando en una de sus tantas despedidas de la radio y usted comentaba que estaba al aire justo cuando lo llamaban de los profesores que habían sido secuestrados. Sí, Manuel Guerrero Antequera, el hijo de Guerrero. Manuel Guerrero, claro, Parada. Y claro, y esa historia terminó de manera tan dolorosa, ¿no? Con el degollamiento, con el sufrimiento de una familia. Entonces a uno le duele mucho ver en el día de hoy un titular de un diario de una persona que aspira a conducir los destinos de este país, relativizando el tema de los derechos humanos, diciendo que aquí era inevitable matar, y uno se pone en ese dolor. Yo conozco no solo en mi región, a muchas personas que perdieron sus padres, sus seres queridos, toda mi solidaridad con ellos. Bueno, es duro en realidad decir que era necesario matar en un país... Es inaceptable, Sergio. Además fue en forma sistemática porque, bueno, fue una práctica de terrorismo de Estado y el gobierno civil-militar fue condenado durante los 17 años por organismos internacionales por violación a los derechos humanos. Y por eso uno no puede relativizarlo. Uno siempre tiene que estar en el lugar de las víctimas, siempre. Y por eso que creo que esta entrevista llega en un momento muy especial y de verdad para mí es un privilegio poder estar en el día de hoy acá con usted. Hemos estado en otras entrevistas, pero esta es la primera vez donde ya usted anuncia, al menos de la radio, su retiro. Y estamos felices que nos siga acompañando aquí en el Senado. Para el Senado realmente es un privilegio poder tenerlo acá. Muchas gracias, senadora. Bueno, cuando yo la fui a buscar ahí con nuestro periodista y nuestra productora, yo dije, colega, vamos a la entrevista porque usted es profesora de Educación Física. Sí, yo soy profesora de Educación Física. Fue campeona nacional de gimnasia. Claro, se nota poco, pero sí. No, mire, uno de siempre yo tiro la talla, se nota poco, claro, porque uno ya está a esta altura. Pero la disciplina es algo que a uno la marca. Yo partí siendo muy, muy pequeña. Estudié en la escuela de talentos, entonces teníamos un régimen bien difícil y yo creo que eso también me ha marcado mucho en mi vida. Yo soy muy disciplinada, muy orientada al propósito y me siento además muy contenta de poder haber realizado todas
actividades en mi etapa de infancia y juvenil también, porque después yo partí a los 4 años siendo gimnasta, participé en campeonatos nacionales, bueno, nos tocó una época bien difícil en la selección chilena porque estábamos en plena crisis el año 79 con nuestros hermanos argentinos, cierre de fronteras, entonces también la gimnasia se fue quedando allí sin posibilidades de campeonatos internacionales. Después nosotros estábamos en plan hacia los Panamericanos del 83 y también la gimnasia se quedó sin recursos en esa oportunidad para poder asistir a la competencia. Y después, en la época escolar también, ya un poco más grande, incursioné en atletismo, después voleibol en la universidad. Bueno, en la universidad seguía haciendo voleibol y gimnasia. Y el deporte es algo que a mí me encanta. Ahora lo practico un poco menos. Senadora, tenemos una nota que da cuenta de un tema de actualidad que quiero que la compartamos aquí, en Profundidad de Campos del canal del Senado. Poner en marcha a la brevedad el plan de electromovilidad pensando en el transporte menor, tanto en la capital regional como en otras zonas de Atacama, fue el objetivo de una reciente reunión entre la senadora Yasna Proboste, el gobernador Miguel Vargas y el dirigente de los colectiveros Juan Castillo. Una cita que, junto con reconocer el valor que estos móviles tienen en la cotidianidad de la comunidad, permitía, según los incumbentes, dotar de un subsidio al transporte menor, de la misma forma que se ha impulsado la agenda de los buses, fondos que deberían terminar de gestionarse en el curso de este mes de abril. Nosotros estamos muy conscientes en que han sido los taxis colectivos que han generado un apoyo muy importante en ciudades como la de Copiapó, en donde en los aluviones, en medio de tantas dificultades, fueron los únicos que estaban funcionando. Nuestro propósito es defender el empleo, pero también en que el transporte menor se vaya adecuando a las exigencias en materia de electromovilidad. Es importante que los temas administrativos avancen. Hay un reglamento pendiente que hay que enviar a la Contraloría. Hay que firmar un convenio entre el Ministerio de Transporte y el propio gobierno regional para que estos procesos administrativos permitan que los recursos puedan traspasarse a los colectiveros y colectiveras de aquí de Copiapó y de nuestra región. Es una necesidad urgente que tenemos debido, como todo Copiapó lo sabe, a la implementación de 121 buses en Copiapó, que lo único que va a producir más taco, como se dice, y una disminución en nuestros ingresos. Por eso ya lo fijamos el plazo definitivo en abril para, digamos, terminar con el tema del subsidio. Senadora, bueno, esto de la electromovilidad para Atacama, ¿es un sueño a media o un sueño realidad, un sueño de futuro? Mire, cuando escuchamos la cuenta pública del presidente el año pasado, él anunció que iban a llegar más de 100 buses eléctricos a la ciudad de Copiapó. Por lo tanto, para nosotros este fue un tema que nos preocupó porque la capacidad de la ciudad era necesario conocer cuáles eran los estudios previos para garantizar en que esto no iba a hacer colapsar a la ciudad. Pero junto con eso, también para nosotros era una preocupación qué es lo que pasaba con el transporte menor, porque tal como yo lo he señalado y lo sostengo, el transporte menor en nuestra región ha sido siempre muy importante. Ha sido el que ha sostenido la movilidad de los pasajeros. Además, Sergio, mire, muchos profesores cuando se jubilan se compran un colectivo. Entonces, para nosotros no era un tema baladí que es lo que iba a pasar con ellos. Y por eso que iniciamos todo un plan también para que el gobierno regional los apoyara. Pero yo creo, a propósito del tema de la electromovilidad, solo plantear un tema que para nosotros es muy doloroso, ¿ah? Y es parte de las pesadillas que tiene que ver con estas situaciones. Hemos conocido la definición del gobierno en que se definió una estrategia nacional del litio y donde se establecieron un conjunto de salares que están susceptibles de ser explotados. Los salares son ecosistemas muy frágiles y muchas veces la gente no conoce los salares y por eso no los defiende, no los siente propio. Entonces uno también se pregunta por qué nuestra región tiene que ser una zona de sacrificio. Y uno dice, podemos estar de acuerdo con los temas de electromovilidad, pero esto no solo tiene que ser una función de sacrificio de nuestra región. Y lo digo pensando en nuestras especies que son parte de nuestra cultura. Los flamencos hoy día están
en peligro de extinción si es que nosotros no somos capaces de protegerlos, de cuidarlos. Los flamencos son parte del hábitat de los salares. Sí, claro, y son una especie endémica de nuestro país, son una especie endémica de nuestros salares. En los salares, además, mire, son aguas milenarias. Por lo tanto, allí hay búsqueda de información que es muy importante para resolver también problemas actuales de salud, porque lo que está allí, la vida que está allí es una vida que tiene miles de millones de años. Y por lo tanto, a nosotros nos preocupa el que el gobierno haya definido la autorización de explotación de salares sin tener estudios previos y colocando en riesgo nuestros ecosistemas que son absolutamente frágiles y que no solo nos pertenecen a nosotros en la región, nos pertenecen al planeta, nos pertenecen a todo el país. Mi preocupación es que muchas veces la gente, porque no los conoce, porque dice, bueno, yo no voy a poder llegar tan arriba, me puede pasar algo, pero son lugares preciosos, maravillosos, Laguna Verde, Salar de Pedernales, Maricunga, solo por nombrar algunos. Entonces, realmente es muy doloroso que aquí se haya autorizado explotaciones en salares, como por ejemplo el de Laguna Verde, y se ponga en riesgo toda la vida que hay ahí. ¿No hay medidas de mitigación? Mire, lo que pasa es que en esto el Ministerio de Medio Ambiente estableció una lista de salares que eran susceptibles de ser explotados y no hay estudios al respecto, pero claro, Sergio, mire, yo soy de la región, uno va, no le digo frecuentemente porque es de difícil acceso, pero realmente una situación muy dolorosa, es una destrucción que nosotros no nos merecemos en nuestra región. Otra de las preocupaciones a nivel de países, senadora Proboste, está relacionada con el costo de la electricidad. Se ha hablado mucho de un subsidio eléctrico que se tramita en la Comisión de Minería y Energía. ¿Eso alcanzará a estar despachado antes que comience el invierno, donde aumentan en forma sustantiva los consumos? Bueno, el desafío que tenemos en el Parlamento es que esta ley esté despachada antes del mes de julio, que es donde vamos a ver incrementadas nuevamente las cuentas de la luz. En promedio, en la región de Atacama, las cuentas se proyectan por sobre el 10%. Entonces, mire, a propósito de lo que ocurrió el 24 de febrero, el apagón que tuvimos, en la Comisión de Minería y Energía, de la que formo parte, tuvimos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la Comisión Nacional de Energía, y si hay algo que está absolutamente claro es que las dos regiones que hacen el mayor esfuerzo en la generación eléctrica para todo el país es la región de Antofagasta y la región de Atacama. Entonces, aquí yo tengo un compromiso porque la comunidad de Diego de Almagro, hace muy poco estuvimos allí con el alcalde, el consejo, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y ellos nos dicen, mire, nuestra ciudad de Diego de Almagro está ahogada por proyectos de energías renovables. Están cercando nuestra ciudad, están limitando nuestra capacidad de desarrollo. Y nosotros, cuando llegan las alzas de las cuentas de la luz, recibimos las mismas alzas de aquellas comunas que no tienen que vivir con estas dificultades. Y por eso que hemos hablado con el ministro de Energía para incorporar una indicación que nos permita no solo hacer justicia con los territorios que son generadores de energía, sino también para que la propia autoridad ambiental comience a mirar cuál es el efecto acumulado en territorio, porque una vez más tampoco uno le puede pedir a una comuna, en este caso como Diego de Almagro, que sea una zona de sacrificio en la generación de energía que utilizan en otros lugares que además tienen energía más baja que la que tienen ellos. Dicho sea de paso, en esa comuna, si no sacamos el subsidio a la energía eléctrica y no se aprueba nuestra indicación que va a permitir que esas comunas que son generadoras de energía tengan una reducción en sus cuentas de la luz, el alza va a ser de más de un 10%. Ahora, ¿no hay una acción tan rápida como la necesidad, por lo que usted le escucho? Bueno, por eso en el Parlamento tenemos que legislar rápido. En un momento más yo tengo que salir corriendo a la sala porque se va a colocar en tabla la discusión en general del proyecto de subsidio a la energía eléctrica y esperamos que la comisión rápidamente lo despache de la comisión y pueda ver la luz antes de estas alzas en las cuentas de la luz de las familias. Ahora, ¿el uso del royalty minero ha tenido algún efecto positivo en la región de Atacama?
Ha tenido, todavía es breve el tiempo para mirar los impactos, pero creo que es un hecho muy importante, es de justicia, el que las regiones tengan hoy día mayores recursos producto del royalty. Lo hemos conversado así con alcaldes. Mire, estuve invitada al Consejo Municipal de Diego Almagro hace muy pocos días, y el alcalde y el consejo decían: nosotros queremos utilizar parte de los recursos del royalty en terminar con todas las listas de espera de los vecinos de Diego Almagro. Entonces, claro, desde esa perspectiva, cuando tenemos alcaldes, consejos municipales que colocan atención, que se conectan con las necesidades de los vecinos, tiene un impacto. Nosotros hemos vivido en la región situaciones muy complejas en el ámbito de la educación, y lo hemos conversado también con el gobernador regional. Estamos trabajando en lo que hemos denominado el Plan Atacama en materia educacional, con distintas universidades del Consejo de Rectores. Está la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Santiago, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por cierto, nuestra universidad regional, la Universidad de Atacama, trabajando con los 2 servicios locales de educación pública, hoy día con financiamiento del Ministerio de Educación y con el compromiso que el gobierno regional, producto también de mayores recursos del royalty, puede invertir en aquellas capacidades que nunca se agotan, que son las capacidades del conocimiento. Tenemos un invitado que quiere hacerle una pregunta, senadora Yarna Proboste. Veamos acá en pantalla de quién se trata. Hola Sergio, hola Yarna, un gusto saludarlo. Yarna, quiero preguntarte a ti como profesora que conoces el gremio, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en Atacama para mejorar la calidad de la educación y darle oportunidad a nuestros jóvenes de surgir y desarrollarse dentro de la región, y no que estén pensando en ir a otras regiones para buscar un mejor destino? Bueno, ahí está la pregunta de su colega, pues. Bueno, ahí el senador Rafael Proens. Efectivamente, nosotros trabajamos muy bien en la región en todos aquellos temas que son de la región, siempre lo hacemos con un gran sentido de unidad, y en los temas de educación también se requiere mucha unidad. Nosotros hemos enfrentado una crisis bien profunda. Es una pregunta que se hace en corto, pero es una respuesta que requiere harto tiempo, porque aquí son distintas dimensiones las que nosotros tenemos que abordar para ir mejorando la situación educacional. Primero, porque yo creo que nosotros como sociedad tenemos que hacer una apuesta distinta a que la escuela sea un espacio de mayor bienestar. La convivencia escolar se ha ido deteriorando, el porcentaje de asistencia de nuestros niños desde la educación inicial hasta la educación secundaria ha disminuido. Algunas de esas respuestas tienen que ver por los climas los climas escolares. Tenemos que apoyar a nuestros profesores y profesoras en este trabajo permanente de mirar sus didácticas, sus prácticas. Hay que mirar la infraestructura. Nadie puede pensar en una nueva educación con una infraestructura de mala calidad, y por lo tanto para eso tenemos que definir tiempos, plazos, recursos. Todo eso converge hacia una mayor calidad de la educación. Hay que apoyar a nuestros directores y directoras para que efectivamente ejerzan un buen liderazgo en sus comunidades educativas. Nosotros hoy día, toda la educación pública en nuestra región está entregada a los servicios locales de educación pública. Hemos tenido dificultades que han sido públicas, no solo en nuestra región, Correcto. sino que yo creo que en algún momento el Ministerio trató de encapsular y tratar de convencer a muchos en que esto no va a ser un problema del servicio local de Atacama, pero todos hemos visto la paralización en Magallanes, hoy en Puerto Cordillera, en la región de Coquimbo, se ha anunciado Licancabur, Los Ríos. Es un problema mayor respecto del diseño y de la implementación que hoy se está haciendo de los servicios locales. En nuestra opinión, debiéramos tener una comisión de monitoreo más de cerca respecto de lo que se está haciendo en los servicios locales. Y Sergio, mire, nosotros lo hemos planteado, aquí hay que parar, hay que detenerse para poder mejorar los servicios que ya están traspasados. Eso es algo que el gobierno no ha querido escuchar. Es mucho más difícil poder apoyar a un número mayor de servicios que cuando teníamos 6 y lo comenzamos a plantear. Entonces yo creo que formación docente es clave, liderazgo directivo, mejorar los climas escolares, apoyar a nuestros estudiantes, más deporte, más recreación, más arte, y yo creo que hacer un acuerdo muy transversal para
para mejorar la educación. Esto significa también un reconocimiento explícito a nuestros profesores, profesoras, asistentes de la educación, a las familias. Hoy día nosotros tenemos que, la escuela tiene que revincular de una manera distinta a las familias en este proceso. Hacemos una pausa. Encantada. En esta conversación con la senadora Yasna Proboste, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con la senadora Yasna Proboste, región de Atacama, militante demócrata cristiana. Senadora, ¿empezó la carrera por el sillón en el Senado? Bueno, mire, quedan 8 meses para esta elección. Yo lo que he dicho siempre, un tema que lo sostengo, la mejor campaña es el trabajo permanente en el territorio, escuchar, hacer bien su trabajo como legisladora. Así es que yo diría, mire, nuestra carrera partió el día que juramos aquí como senadora. Ya, ¿y? Bien, ahí trabajando intensamente, voy de candidata a la reelección. Esto es siempre un desafío, así es que lo hago con mucho entusiasmo. Bueno, es muy importante en una elección lo que digan los ciudadanos, lo que digan las mujeres, los hombres, los jóvenes, las personas de tercera, cuarta edad, en fin, y también de los ciudadanos que están dispuestos a preguntarle a sus senadores y senadoras. Aquí tenemos un invitado o invitada, no sé, pero veamos la pantalla a ver de quién se trata y qué pregunta. Hola, mi nombre es Vitas Monge, vengo de la Araucanía y con todo lo en boga que está la inteligencia artificial, les quisiera preguntar cómo solucionamos la brecha tecnológica que hay en regiones, ya que en sectores ni siquiera llega la señal telefónica. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Bueno, bien precisa, escueta, pero contundente la pregunta, senadora. Bueno, es la pregunta que hemos intentado responder permanentemente en las discusiones de la ley de presupuesto. Por eso teníamos distintos fondos, el fondo de conectividad, el que podamos garantizar que también aquellos adultos mayores que a lo mejor no tuvieron esta posibilidad puedan participar de procesos de alfabetización digital, si están las discusiones de la ley de presupuesto, en donde particularmente este ha sido un tema en la subcomisión mixta de presupuesto, y lo hablaba la semana recién pasada con el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, particularmente por las licitaciones de conectividad a los establecimientos educacionales. Esto forma parte de las desigualdades, Sergio, en nuestro país. Por eso no es posible que piense que muchas veces las políticas públicas tienen una bajada igualitaria en todos los territorios. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de garantizar es que vivir en el extremo sur, en el norte del país, no pueda ser un factor de exclusión y que no dependa del lugar en donde uno nazca, en donde uno se esté desarrollando, la respuesta del Estado. Aquí, por eso que hemos trabajado para que el Internet, por ejemplo, sea un servicio básico, igual que el agua, la luz, de manera de entender que son estos temas los que también hoy día hacen una diferencia respecto de la desigualdad y de la importancia en que todos puedan acceder a estar más conectados, toda vez que el propio Estado hoy día ha ido eliminando una serie de iniciativas y que todas se tienen que hacer a través de las plataformas de Internet. Entonces, para nosotros es muy importante que los recursos que están aprobados en las leyes de presupuesto, particularmente para garantizar conectividad, se materialicen con prontitud. Ahora hay muchos reclamos en los sectores rurales en que las empresas que dan el servicio de Internet dan un mal servicio o no un muy buen servicio. Sí, ¿Ocurre así en la región de Atacama? ocurre así, y también, Sergio, hemos tenido dificultades que en la práctica se han ido resolviendo, tal vez no con la misma celeridad que la ciudadanía lo requiere. Por ejemplo, se estableció hace muchos años un fondo de telefonía rural, porque no teníamos internet, ni siquiera teníamos teléfono. Y teléfono móvil me refiero. Y lo que pasaba era que el Ministerio de Transporte hacía licitaciones y se la adjudicaba cualquier empresa. Y en un valle, por ejemplo, en el Valle del Huasco, usted llegaba a la Comuna Alto del Carmen y había un proveedor del servicio. Ahora no voy a decir la marca. Claro, la empresa. Y después seguía usted internándose en el valle
y esa licitación se la había adjudicado otra empresa. Entonces, a veces llegábamos a lo absurdo en que un vecino tenía 3 teléfonos distintos, de una compañía, del otro y de la otra. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Existe el roaming, de la misma forma que cuando usted salía al extranjero, de manera que usted tenga un solo número, un solo teléfono y sea un acuerdo entre las empresas, no suya. Eso es algo que se ha ido mejorando. Pero efectivamente, la fiscalización que tienen que realizar los servicios, no solo en materia de telefonía. Mire, hace poco estaba en la Comunidad de los Loros. La Comunidad de los Loros forma parte de la Comuna de Tierra Amarilla. Y ellos nos decían, nosotros queremos ir a esta reunión, pero resulta que no tenemos transporte. Y uno dice, bueno, pero aquí hay un transporte que es subsidiado y el ministerio tiene que hacer esta fiscalización. Y a veces, claro, la ciudadanía dice, bueno, desconoce que son los diputados los que tienen este rol fiscalizador, uno agarra el teléfono, llama al ministerio, pero hay muchas iniciativas que requieren permanentemente de una fiscalización y cuando uno tiene un Estado más pequeño, más débil, finalmente esto también repercute en las garantías que pueden tener los propios vecinos en que los programas, las iniciativas se cumplan con el propósito del cual fueron diseñados. Senadora, yo quiero volver con usted al tema de la educación porque me acordé que yo hace varios años fui presidente de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Y ahí tenía como la UNCE, como colega a un gran educador, Juan Eduardo García Huidobro. Y él dijo en su momento, hace unos 5 o 7 años, en Chile hay 1,5 millones de niños y niñas que están en la edad preescolar, pero solamente la mitad tienen acceso a la educación preescolar y a las salas cunas. El resto queda fuera y parte en desventaja. ¿Ese problema persiste hoy día en Chile o no? Yo creo que no solo persiste, Sergio, yo creo que se ha agudizado. Mire, además nosotros tenemos una situación que hemos denunciado en la Comisión de Educación en reiteradas oportunidades y que tiene que ver con hechos muy dolorosos que se han conocido nacionalmente, de personas que dejan a sus hijos en guarderías clandestinas. Usted se recuerda, 2 menores de los que se han conocido públicamente que han perdido la vida, que han caído por los balcones de los edificios. Y cuando se comienza a indagar, eran precisamente personas que dejaban sus hijos al cuidado de otras. Por eso que nosotros consideramos que es siempre una mala idea el que aquí se retroceda respecto de lo que hemos hecho, se retroceda a esta lógica de guarderías. Nosotros hace muchos años en el país nos pusimos de acuerdo. Digo yo, nos pusimos porque fueron otras mujeres en otro gobierno el que dijeron es necesario crear una institución y crearon la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y después, esto estoy hablando en el gobierno del presidente Frei Montalva, y luego la presidenta Bachelet en su primer gobierno dijo aquí nosotros nos vamos a comprometer porque tenemos que ser capaces de ir eliminando las desigualdades desde la cuna, que son desigualdades inmerecidas para nuestros niños y niñas. Y se creó en los 100 primeros días, se aperturaron 300 nuevas salas cunas en 100 días. Yo me pregunto hoy día si alguien es capaz de recordar una sala cuna, un jardín infantil nuevo, completamente nuevo que hayamos hecho en estos 3 años de gobierno. Yo no he asistido a ni uno en mi región. Es más, hemos tenido que hacer gestiones para que algunos no cierren, como el jardín infantil de Incahuasi, con el que estuve hace pocos días, que era un jardín alternativo. Entonces, yo creo que aquí hoy estamos viendo una situación que es muy difícil, y lo digo porque usted hacía alusión a que me fue a buscar y estábamos precisamente con la Fundación Viento Sur y otras senadoras y senadores hablando respecto de la importancia del buen trato para nuestros niños y niñas. Bueno, ese buen trato es también lo que se garantiza en la educación inicial, en una sala cuna, en un jardín infantil, con profesionales, con un proyecto educativo, con estándares, con coeficientes técnicos. Eso es muy importante para ir eliminando estas desigualdades de origen. Es muy notorio en el sistema escolar aquellos niños y niñas que han pasado por la educación inicial. Y no lo digo solo desde el punto de vista del aprendizaje de contenido, sino que es la socialización.
es la forma en cómo se resuelven las dificultades, es la forma en cómo aprendemos desde temprana edad a convivir con otros. Esa es la importancia que tiene la educación inicial en un país. Y lamentablemente, durante este tiempo, la única discusión a la que nos ha llevado el gobierno es a querer retroceder respecto de toda la institucionalidad que nosotros hemos tenido por instalar guarderías en la esquina, en la villa, tener guardadoras que estén capacitadas. No, nosotros en Chile hemos recorrido un camino en donde tenemos una institucionalidad pública, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra, hay una red de jardines que son vía transferencia de fondos, que además están bajo el tutelaje de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Correcto. Entonces, por favor, fortalezcamos aquello. Eso es muy importante para una sociedad. Así como nosotros somos capaces de sostener en que las consecuencias de un niño que es víctima de maltrato no solo son devastadores para ellos que la están viviendo, sino también para toda la sociedad. Una sociedad que no se la juegue por una educación inicial es realmente una sociedad que está condenando a muchos niños a enfrentar el resto de su vida en situaciones de mucha desigualdad. Salgamos un poquito del mundo, nos queda poco tiempo, pero igual lo aprovechamos para recordar la frase de Donald Trump que dice que hay países que ya están yendo a besarle el trasero. Usted lo dice de manera muy elegante, lo dijo de manera muy vulgar. Sí, bueno, pero para conseguir que le rebajen los impuestos que él ha fijado, 10, 15, 20%, dependiendo de los países. ¿Cómo lo encuentra usted? Bueno, mire, yo lo encuentro muy lamentable cuando la gente a veces nos dice, oiga, a mí me da lo mismo que en salga, si total al otro día tengo que trabajar igual. Yo creo que hoy día la mejor experiencia que nosotros podemos decir es, ¿sabe qué? Nos da lo mismo a quien uno elija. Nos da lo mismo porque una persona tiene un modelo de sociedad a la que represente, por la que se la va a jugar. Imagínense hoy día los impactos que nosotros estamos enfrentando. Estábamos hablando hace un momento de las cuentas de la luz. La forma en cómo se calcula el precio de la cuenta de la luz en Chile, desde las familias más humildes hasta los que tienen mayores recursos, es con el precio del dólar, con el IPC americano y los combustibles. O sea, nosotros, por decisiones que toman otros, vamos a sufrir las consecuencias en las cuentas de la luz. Pero mire, además, Sergio, nosotros tomamos hace muchos años la decisión de ser un país serio, de apostar a los tratados de libre comercio para aperturar mercados. Y dentro de eso, con un socio comercial muy importante como lo era Estados Unidos. Y lo digo porque para nuestra región, para la región de Atacama, Estados Unidos es el socio comercial más importante porque las principales exportaciones chilenas a Estados Unidos son fundamentalmente dos, son varias otras, pero las que son desde el punto de vista económicas más significativas son minerales, el cobre, buena parte se produce en la región de Atacama, y la fruta, uva de mesa, buena parte en la región de Atacama. Caramba. Entonces, esto también tiene impactos. Lo que decide un presidente al cual nosotros no hemos elegido ni nada, tiene impacto en nuestro país, en nuestros empleos, en el esfuerzo que han hecho también nuestros empresarios en la región de Atacama. Y a mí me parece muy acertada la decisión que se ha tomado de manera conjunta entre el canciller y el ministro de Hacienda de tener comités técnicos, particularmente comités técnicos en materia minera. Hemos felicitado en el día de hoy al rector de nuestra universidad, que forma parte de estos comités técnicos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una gran apuesta a partir de lo que estamos viviendo por diversificar nuestros mercados. Nosotros el día lunes de esta semana estuvimos con el ministro de Hacienda y productores de pisco de la región de Atacama. Lo digo, Sergio, porque desde el año 2018, nuestro primer año como senadora, nosotros logramos, junto con Rafael Proens, junto con los parlamentarios de ese tiempo, senadores de ese tiempo de la región de Coquimbo, colocar una glosa en la ley de presupuesto, es decir, recursos reservados para los productores de pisco de Atacama y de Coquimbo en dos áreas que eran muy importantes. Primero, en la defensa. Nosotros veníamos perdiendo varios juicios con nuestros hermanos peruanos y los hacían salir de las góndolas en donde ellos ya estaban en mercados internacionales y por lo tanto hay una línea de defensa a nuestros productores y otra una línea de promoción. Desde el año 2018 hasta la fecha,
en la región de Atacama, que son pequeños productores de pisco, de los cooperados, de la reforma agraria del presidente Frei Montalva, muchos de ellos, la directora de ProChile regional nos decía, las exportaciones han aumentado en un 33%. Entonces, uno le encuentra ahí el sentido, dice que bien, que hemos tenido esta iniciativa, que la logramos ganar en la ley de presupuesto, que la hemos mantenido, pero también tenemos que hacer lo mismo con nuestros productores de aceite de oliva, que nosotros tenemos denominación de origen, los pajareteros. Entonces, creo que esta situación compleja que estamos viviendo en el escenario internacional, en esta guerra arancelaria que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, nosotros lo tenemos que ver como también como una oportunidad de ir diversificando los mercados. Correcto. Vamos a ir ahora a jugar. Vamos a jugar un ping-pong, usted que es deportista. Un ping-pong, conceptos rápidos. Servicio local de educación. Mal implementado. Sitio de interés astronómico. Protección de todas maneras, un patrimonio de la humanidad. ENAMI. Un dolor muy profundo. Creo que ha sido el peor cuchillo para la pequeña minería. Primaria oficialista. Unidad de toda la centroizquierda. Subsidio eléctrico 2.0. Hay que hacerlo con sentido de urgencia. El gobierno. Hasta ahora mala nota. Deuda histórica de los profesores. Qué bien que se haga justicia. Minuto de confianza ahora. 60 segundos para usted. Bueno, mire, yo le pediría, nos queda poco tiempo al gobierno, pero que no abandonara la idea de gobernar y no abandonara la idea de poder llevar adelante buenas iniciativas. El presidente, yo creo que tiene una posibilidad en este último tiempo de corregir el curso de algunas acciones. Y quiero detenerme particularmente en una mala iniciativa que puede tener un buen título, Sala Cuna Universal. Uno podría decir quién se puede oponer a la Sala Cuna Universal, pero la verdad el título no tiene nada que ver con lo que se pretende hacer. Aquí se pretende generar un mercado para la educación inicial, se pretende hacer lo mismo que hizo la dictadura con el sistema escolar, que nos demoramos tantos años en desmontar, y por lo tanto yo creo que aquí los niños y niñas de nuestro país no se merecen aquello. El que hoy día se instale este mercado para que muchos puedan lucrar con la educación inicial no es garantía en que acá podamos tener una mayor incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. No nos equivoquemos. Profesora y senadora de la República, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted, Sergio. Le reitero, para mí es un privilegio poder estar siempre con usted. Y para nosotros también es un privilegio tenerlo a usted como espectador de estos programas que se transmiten a través del canal del Senado de la República de Chile en profundidad de campos. Carpe diem, será hasta la vista.